Continental 4.0 es un espacio donde podrás conocer alternativas de solución a los problemas del país, en las voces de destacados especialistas que crean impacto positivo y trascienden. Hola, mi nombre es Fernando Velarde, sean bienvenidos a Continental 4.0. En nuestro episodio de hoy hablaremos sobre si son viables las propuestas tributarias electorales. Para ello nos acompaña David Zamora, que es el director de la maestría en tributación de la Universidad Continental. Bienvenido, David, gracias por estar aquí. Hola Fernando, ¿cómo estás? Mucho gusto. Un saludo a todos los oyentes y los que están viendo este podcast, que es sumamente oportuno de cara a la coyuntura electoral que estamos viviendo. Así es, justamente es importante, ¿no? Desde la academia poder analizar, ¿no? Estos temas tan coyunturales que están en la palestra, y queríamos que nos puedas explicar un poco acerca de cuáles son las principales propuestas que existen, que están proponiendo justamente los candidatos en estas elecciones, ¿no? Sí, claro que sí, pero antes que yo creo que es oportuno para hablar de las propuestas, entender que el marco constitucional que tenemos actualmente establece ciertos límites, ¿no es cierto?, para que los estados o los países puedan establecer tributos o impuestos, ¿no? Una de las principales limitantes que tiene un estado para imponer este tipo de obligaciones es que las obligaciones tributarias deben nacer del Congreso, porque es el Congreso quien nos representa, ¿no? Entonces el Estado está limitado al momento de actuar a la hora de poner impuestos, respetando siempre este marco constitucional, el respeto a las libertades y a las individualidades y sobre todo al derecho de propiedad. Entonces en esta estructura de marco constitucional, creo yo que resulta oportuno analizar las propuestas que se han establecido para cada candidato que tienen visiones o ideologías totalmente opuestas, ¿no? Tenemos un candidato que es expresamente de la derecha y otro candidato que es precisamente de la izquierda, y obviamente en ambos lados habrán ideologías diferentes. Keiko Fujimori, que digamos, viene remontando en las encuestas, ha venido utilizando en sus discursos electorales propuestas que de alguna u otra manera buscan aliviar el efecto de la pandemia. Entre ellas, por ejemplo, hacer más plantas de oxígeno, ha propuesto 100 plantas de oxígeno, este famoso bono de 10.000 soles para cada persona para cada familia que ha perdido un familiar por la pandemia. Ya hemos visto el día de ayer las cifras sinceradas, estamos hablando de más de 180.000 fallecidos en Perú por el COVID. Si eso lo multiplicas por 10.000 soles, te da una cifra que uno se pregunta cómo va a ser para poder financiar todo eso, ¿no? Y por el otro lado, por ejemplo, hemos tenido propuestas de cara a enfrentar la economía y la situación sanitaria sin mucho análisis concreto, sin muchas pautas específicas, ¿no?, a diferencia de la otra candidata. En el marco tributario, Keiko Fujimori ha ofrecido, de cara a reactivar la economía, darle un respiro tributario o una suerte de exoneración tributaria por 2 años a las micro y pequeñas empresas, lo cual me parece positivo porque es una forma de incentivar la inversión privada. ¿Qué es eso? Es una forma de incentivar el emprendimiento. Es cierto que no cabe que hace falta mucho por personas que han perdido su trabajo y necesitan ver qué hacer ahora en esta situación. Y en paralelo se va reactivando la economía. Pero sin embargo, estamos hablando de 2 años de no cobrar impuestos a empresas que de repente no los generan o no generan ingresos suficientes para pagar impuestos. Entonces, en realidad, ¿cómo se va a llenar ese vacío, ¿no?, de pérdida de recaudación si estás ofreciendo algunos proyectos o algunas ayudas en esta situación? Ha dicho también Keiko que va a reforzar la SUNAT, pero no ha sido muy específica, ¿no? Y recordemos que hoy en día la administración tributaria ya está dotada de muchas herramientas para combatir la informalidad, para combatir la ilusión, el acceso que tiene SUNAT al secreto bancario, los intercambios de información financiera o tributaria que ha suscrito el Estado para que con otros países también se pueda intercambiar la información de los contribuyentes. Y ha dicho ya recientemente en el último debate, de manera mucho más amplia, que va a establecer una contribución adicional para las empresas extractivas que va a estar destinada a financiar el agro, además del famoso 40% de saldo que pudiera quedar del canon minero a favor de la población.
Pero en esta propuesta de contribución adicional al sector extractivo, tiene que tenerse en cuenta que muchas de estas empresas ya han celebrado convenios de estabilidad tributaria con el Estado, que implica de que el marco normativo no puede ser alterado para ellas, ¿no? Tendrían que renunciar a alguna parte de sus convenios de estabilidad tributaria para poder admitir esta contribución adicional. Entonces va a requerir de todas maneras que, si en un gobierno de Keiko Fujimori se pretende plantear esta propuesta, va a necesitar sí o sí negociar con el sector extractivo. Por el otro lado, en el lado del candidato Pedro Castillo de Perú Libre, definitivamente no han habido propuestas concretas, eso hay que decirlo, más parece que van sobre la marcha. El equipo técnico que ha planteado tampoco ha sido satisfactorio en cuanto a lo que ha propuesto, al menos esa es la sensación que tenemos a nivel del económico y empresarial. Y no obstante ello, y en su plan de trabajo de 13 páginas, su plan de gobierno de 13 páginas, y que ni siquiera están completas, porque hay unas páginas que tienen 2 o 3 líneas, ha planteado algo fundamental, que es cambiar el sistema tributario de las empresas extractivas para que tenga un impuesto del 70% versus el 30% que pagan ahora. Entonces, eso sin duda alguna hay que analizarlo desde su ideología, ¿no? Ellos vienen de un planteamiento de izquierda, dicen que no son comunistas, pero en su discurso hay mucho de Marx, mucho de Lenin. Y si analizamos a Pedro Castillo, cuál es su posición política, vemos que es muy allegado a Bolivia, a Venezuela, Ecuador. Estos países tienen un modelo constitucional distinto al que tenemos nosotros. Tienen un modelo constitucional en donde la participación del Estado es mucho más activa en todo sector, no solamente en el social, sino también en el económico. Y para eso, bajo el pretexto del bien común, se busca limitar ciertas libertades que en el modelo actual representan estas garantías de los ciudadanos frente a la imposición tributaria del Estado. En este texto de las constituciones más ligadas a países como Bolivia y Venezuela y Ecuador, sí, a través de su sistema normativo, al reducirse las libertades y el equilibrio que pueda haber entre el Estado y particulares, se justifica una imposición del 70%, o mejor dicho, quedaría revestida de un marco constitucional. Pero ¿qué tendría que hacer para eso? Y es uno de los planteamientos que ha hecho el Partido de Perú Posible, es modificar la Constitución para que el Estado tenga un mayor rol, una mayor participación, y hay que subrayarlo, un mayor control. También ha dicho que se va a limitar ciertas importaciones con el propósito de proteger la industria nacional. Pero muchos analistas ya lo han dicho, y subrayando también, esto podría generar escasez de productos en el Perú y sobrecosto, un sobreprecio de los bienes de acceso común, como el pollo, los fideos, el arroz, el trigo. Entonces, creo yo, si quien vaya a asumir la presidencia, creo yo que no va a poder cumplir con todas sus promesas porque la situación económica es crítica actualmente, la situación de salud es crítica, pero creo que yo, entre las diferencias que puede haber, veo más viable que se cumplan algunos de los planes de Fuerza Popular por el hecho de que sí busca una reactivación económica. En cambio, en el otro lado, más bien veo una suerte de alertas para el sector privado y la posible inversión que pueda haber en el sector privado, que es la que va a dotar de recursos al Estado finalmente para la ejecución de todos sus planes de gobierno. Uh-huh. ¿Y qué alternativas o qué se está dejando de lado? ¿Qué cree que no se ha tocado y que se debería tocar con urgencia desde el punto de vista tributario y que los candidatos simplemente o por falta de conocimientos o tal vez porque tal vez no es satisfactorio en cuanto a votos, han tomado en cuenta, ¿no? En cuanto a reformas tributarias? Mucho se habla de lo que sería una reforma tributaria. En realidad, quien veo, al menos en ambos discursos, una verdadera reforma tributaria podría ser por el lado de Perú Libre, pero no la veo una reforma tributaria óptima, no la veo una reforma tributaria eficaz, sino todo lo contrario. En cambio, por el otro lado, no se escucha efectivamente una reforma tributaria, sino más bien algunas
algunos escenarios o regímenes particulares para incentivar cierto sector económico, ¿no? Una real reforma tributaria, por ejemplo, implicaría explorar sistemas tributarios mucho más sencillos que los que tenemos actualmente. Por ejemplo, en el Perú existe un régimen especial del impuesto a la renta, por citar un ejemplo, que no importa mucho en esos regímenes cuánto gasto tiene una empresa, porque tributan en función de sus ingresos. Ahí se llama flat tax. Aplicas un impuesto directamente a los ingresos y ya no te importa mucho el tema de los gastos. Esto, ¿cómo podría traducirse a una verdadera reforma? Porque ya no necesitarías un aparato de control sobre los contribuyentes y podrías destinar recursos para otras cosas, ¿no? Porque, claro, si te dicen voy a tributar solamente sobre los ingresos, ya no tengo que estarme preocupando mucho en qué gastos hice o qué gastos no hice, ¿no? Actualmente este régimen solamente es aplicable para ciertos contribuyentes de ciertas dimensiones. Es por ello que sí se necesita un control de gastos y de ingresos, porque si se disparan en cuanto a los gastos y los ingresos salen de este régimen. Pero si generalizásemos este sistema y hiciéramos de que sea más sencillo, yo creo que eso atraería a más personas a formalizarse, incrementando la recaudación definitivamente. Claro, que es básicamente uno de nuestros principales problemas, ¿no? Gran parte de la población trabaja o funciona ajena del sistema tributario, ¿no? Y creo que las reformas también tendrían que ir por ese lado, ¿no? Para incentivar la formalización de los peruanos, ¿no? Sí, tú lo has dicho, Fernando, y eso se debe a dos razones. No se ve un servicio por parte del Estado efectivo para el ciudadano y eso genera pues un razonamiento totalmente lógico. Prefiero maximizar o hacer más eficientes mis beneficios. ¿Por qué? Porque si yo contribuyo en un país donde no recibo a cambio un sistema de salud, un sistema de educación adecuado, voy a tener que invertir en sistemas de salud y educación privados, encareciéndose más mi economía. Entonces ya no queda mucho margen para contribuir y por eso es que se salen del sector formal. Y la otra razón, que también es estructural, es porque es muy complicado y oneroso, ¿no? Entonces creo yo que una verdadera reforma tributaria debería migrar hacia la simplificación, ¿no? Hacer más sencilla la tributación para que para el Estado también sea más eficiente la recaudación. Excelente. En realidad el tiempo se nos ha quedado un poco corto, David. Bueno, creo que podríamos hablar muchísimo más de ello. Quiero invitar a la gente que está escuchándonos a que pueda también conocer un poquito más sobre esto, ya que hace poco hicimos un webinar en el que se habló de este y otros temas, así que los invito a ingresar al canal de YouTube que tenemos y poder verlo ahí. Adicionalmente también se ha escrito un ebook, ¿no? Un ebook sobre el secreto bancario en el Perú, algunas reflexiones acerca del mismo, que también los invito a entrar a nuestra página web de la Escuela de Posgrado y poder descargarlo. ¿Algunas palabras finales que quieras añadir, David, al respecto? Sí, Fernando, agradecerte por esta conversación, invitar a todo el mundo a conocer un poco más de nuestra maestría, en donde tenemos una plana docente de primera, una malla curricular bastante competitiva que va a dotar a sus participantes de los conocimientos y las herramientas, no solamente para aplicar el sistema tributario nacional e internacional, sino sobre todo para poder tener un análisis crítico del mismo en aras de buscar su mejora desde un punto de vista académico. Así es, y con una plana docente de primera, como por ejemplo el doctor Jorge Bravo Cucci y David Zamora, que nos está acompañando el día de hoy. Así que muchos más, ¿no? Y muchos más, y muchísimos más. Muchísimas gracias, David, de nuevo por acompañarnos en este ya 5º episodio del podcast. Y nada, reiterar la invitación a que visiten nuestra web, que conozcan más de la maestría, y ya los esperamos en nuestro siguiente episodio de Continental 4.0. Muchas gracias. Gracias a ti, Fernando. Chao, chao. Este episodio de Continental 4.0 llega gracias a la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Conoce más detalle en nuestra página web posgrado.ucontinental.edu.p.